Ya, ok, ok, perfecto, muy bien. Entonces damos inicio, muy bien. Muchas gracias por la invitación una vez más a Roadtech y por permitirme compartir una reflexión sobre las ciudades sostenibles, el agua y el saneamiento. Para ello, he dividido esta presentación en un marco conceptual bastante amplio porque tengo entendido y lo que se me informó a mí es que esta presentación es para universitarios de todo nivel, así que vamos a ver un marco conceptual, luego vamos a ver un caso de estudio y finalmente vamos a dar unas reflexiones finales, ¿sí? Para ello, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es una ciudad sostenible? ¿No? Y quizás muchos de ustedes vean esta imagen o tengan esta imagen en su mente, en donde hay una interacción entre el medio ambiente y la ciudad, ¿verdad? Y de esa manera creo que muchos a veces nos pensamos o pensamos que de esa manera se relaciona este concepto. También podemos ver aquí unos claros ejemplos, como vemos la ciudad de Lima, el Parque de las Aguas y en Australia, ¿verdad? Como ya mencionó bien en la parte introductoria, Fabricio, el ODS justamente número 11 menciona que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles es una meta, es un objetivo para el año 2030, ¿verdad? ¿Y por qué es importante este objetivo? Porque hay aproximadamente 3.500 millones de personas que viven en ciudades y se estima que para el año 2030 esta cifra aumentará en 5.000 millones. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de emisiones de carbono. Y hay una rápida urbanización que está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, el entorno de la vida y la salud pública. Pero para ello nosotros tenemos que analizar el concepto teórico de lo que es ciudad sostenible y primero hay que ver qué cosa es una ciudad. De hecho, la ciudad es un espacio dinámico donde la población, los recursos, las actividades sociales y económicas se encuentran altamente concentradas. Hay una actividad intensiva, hay una alta densidad poblacional y hay unos recursos que se explotan de manera desordenada. Y todo esto va en contradicción de lo que queremos nosotros como desarrollo sostenible. Pero este concepto de ciudad sostenible ya venía desde hace mucho tiempo. De hecho, algunos esbozos ya se venían desde los años 1800, 1890, 1900, en donde Wright, el arquitecto, ya vislumbraba que deberíamos nosotros considerar el desarrollo de una civilización en interacción con el medio ambiente. Para el año 60, más o menos, el año 69, Ian Mahar dice, en su libro Diseñar con la Naturaleza, menciona la teoría sobre el planeamiento urbano y menciona que el diseño urbano no debe tomar en cuenta únicamente las necesidades del desarrollo económico, sino también examinar cuidadosamente el impacto del desarrollo urbano en su ambiente ecológico natural. En el informe de Brundtland ya se mencionó justamente, se menciona también que nosotros debemos satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones en satisfacer sus necesidades y que debemos crear ciudades y asentamientos humanos sostenibles. Y ahí empieza ya a esbozarse unas primeras teorías sobre la ciudad sostenible en base a este triple bottom line, que es el triple resultado. Y para el año 1996, Habitat número 2 ya menciona o define la ciudad sostenible como, y fue la primera definición, dicho sea de paso, como una ciudad que tiene un modo sostenible de producción, consumo, transporte y desarrollo residencial con capacidad para prevenir la contaminación y respetar los sistemas ecológicos y que presente un método de desarrollo urbano en el que se preserven las oportunidades para las generaciones futuras. De inmediato surgieron una serie de programas a nivel mundial que buscaban implementar lo que se mencionaba en este concepto. A pesar de ello, surgieron algunas críticas, como el hecho de que este concepto, lo que se había hecho era que se había traído el concepto de desarrollo sostenible, se había aplicado a una ciudad sin haber pasado por una reflexión filosófica más profunda. Y justamente en esos inconvenientes de esta definición, había que se ponía mucho énfasis en este equilibrio de una ciudad y no se tomaba en cuenta o no se prestaba atención sobre las externalidades ambientales negativas que se generaban en otras ciudades o en sus alrededores. Se ponía mucho énfasis en estos tres pilares, en este equilibrio entre estos tres pilares, ¿no? La parte urbana, social, entre la parte ambiental y la parte económica, y finalmente no se tomaba en cuenta el indicador de la forma de la ciudad, ¿sí? No se tomaba en cuenta la forma de la ciudad como un indicador y no estaba dentro del concepto. Para el año, en el objetivo de desarrollo sostenible número 11 se define una ciudad sostenible como un hábitat resiliente para que sus habitantes planifiquen y gestionen su bienestar actual y futuro con finalidad de alcanzar un equilibrio a largo plazo entre la integridad ambiental, equidad social y viabilidad económica. Una vez más,
centrándose en este equilibrio entre estos tres ejes, ¿verdad? Y hay varias críticas, como les dije. Una de ellas han aparecido varios artículos en los que se cuestionaban si eran ciudades sostenibles o ciudades que contribuyen al desarrollo sostenible. Y nace un concepto que luego voy a tomarlo ya como reflexión en la parte final, que son las ciudades sostenibles inteligentes. Pero vamos, Wang, que es una de las personas que ha hecho esta crítica a este concepto, menciona que la ciudad sostenible se debe diseñar considerando la forma se debe diseñar científicamente de acuerdo a su entorno, a los niveles de desarrollo social, económico, con la finalidad de optimizar las funciones internas y externas, mejorar el sistema de gobernanza urbana, lograr un equilibrio dinámico, sí, entre el desarrollo económico, ambiental y el uso de los recursos y la equidad social, y mejorar continuamente su capacidad para enfrentar riesgos, haciéndola más habitable, brindando mayores beneficios a las personas y otorgando externalidades positivas. De todo este concepto de One, yo me voy a quedar con algunas partes porque no se puede a veces profundizar en todos los conceptos en una charla, digamos, con el tiempo que tenemos. Y me voy a quedar con gobernanza y con equidad social. Ya para el año 2016, Habitat 3 ya nos brinda un marco para el diseño y construcción de las ciudades sostenibles, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, ese concepto que había sido criticado por One, y vamos a ver que ello tiene un vínculo con lo que es el agua y saneamiento, porque de hecho el crecimiento urbano tiene que ir de la mano con el acceso al agua y al saneamiento. Entonces, el objetivo de desarrollo número 6 nos dice que debemos garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. ¿Y por qué es importante este objetivo número 6? Porque alrededor del mundo hay como 1.000 millones de personas que carecen de acceso al agua, 1,8 mil millones de personas que utilizan una fuente, como fuente de agua, aguas contaminadas con material fecal, y para el año 2050 se prevé que hay un incremento del 50% en la demanda de agua, ¿verdad? En las ciudades. Estas estadísticas a nivel mundial no se escapan de la realidad de América Latina y el Caribe. De hecho, en América Latina y el Caribe, el 83% de la población utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas. Hay muchas personas que no. El 95% de la población utiliza fuentes de agua como consumo humano, pero hay muchas personas que no. ¿Y por qué es importante entonces que las personas tengan acceso a este recurso y gocen de este beneficio, en realidad de este derecho humano? Sí, porque prevé enfermedades. Ya lo hemos visto, por ejemplo, que tú necesitas el agua para lavarte las manos y por lo tanto tiene un efecto en enfermedades como la que tenemos en cuenta como hoy en día, que es el COVID, ¿verdad? 19. Y el derecho humano al agua ya nos dice eso, que desde hace mucho tiempo, del 2010 ya se reconocía al agua y al saneamiento como un derecho humano, y en base a esto los estados deben desarrollar políticas que permitan digamos, llegar a a todas las personas que gocen de este derecho. Este derecho humano tiene 5 componentes principales: la disponibilidad, la calidad, la aceptabilidad y la accesibilidad y la asequibilidad. Yo me voy a centrar porque la disponibilidad creo que todos los conocemos, la calidad también. La aceptabilidad quiere decir que sean culturalmente aceptables, quiere decir que las instalaciones estén para distintos géneros. Que sea accesible quiere decir que debe llegar a tu hogar y que tiene que ser un espacio físico que realmente tú puedas acceder al recurso. Que sea asequible quiere decir que el acceso y el saneamiento no debe limitar la capacidad de pagar otras necesidades esenciales. Y aquí en el Perú en particular, nosotros tenemos diferencias grandes en ese acceso. Por ejemplo, en este cuadro nosotros vemos cómo una parte de población no goza de acceso al agua y al saneamiento, mientras que otra parte sí. Y por lo tanto es importante prestar atención a esas desigualdades que hay en la ciudad. Las desigualdades están relacionadas con otro objetivo del desarrollo sostenible, que es el objetivo número 10, y que habla sobre las desigualdades que hay en los países y entre ellos. Y un indicador es la desigualdad en el ingreso. Pero cuando nosotros hablamos sobre los recursos hídricos, tenemos que hablar sobre que las personas tengan agua limpia, baños adecuados, buena higiene, que son derechos humanos a los cuales muchas personas no tienen acceso, que la falta de agua y saneamiento, digamos, genera brechas en temas de educación y seguridad financiera, y que esto digamos, si esto continúa, se está violando este derecho. De hecho, aquí hay un cuadro que se ve claramente cómo las personas que gozan de acceso al recurso hídrico, pues
también tienen un mayor posibilidad de educarse de una mejor manera, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de equidad o desigualdad tiene algunos conceptos básicos que se tienen que tomar en cuenta. De manera sencilla, nosotros sabemos que la desigualdad hablan de cantidades desiguales y que la inequidad es sobre emitir un juicio sobre la desigualdad, si está bien o está mal. Pero la equidad definida un poco más a detalle está relacionada con lo que es justicia social. Bones lo define como la equidad se refiere a la percepción en que las personas tienden de una relación socialmente justa entre los objetos determinados en una situación de intercambio entre derechos y obligaciones, entre beneficios y cargas, entre ventajas y desventajas. Y por lo tanto, la equidad está directamente relacionada con las reglas y los procesos de construcción de reglas y también con el intercambio y distribución de los recursos y materiales o inmateriales. Vamos a quedarnos con esta parte en la que está relacionada con estas reglas, porque las reglas también están relacionadas con los procesos de gobernanza del agua. Y la gobernanza del agua se refiere a una gama de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que se han establecido para desarrollar y gestionar el agua y la prestación de servicios en diferentes niveles de sociedad. Para entenderlo un poco mejor, es que esta gobernanza existe donde las organizaciones estatales encargadas de la gestión de recursos establecen una política efectiva junto con un marco legal apropiado para regular y gestionar el agua, de tal forma que respondan las necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado con la participación de todos los agentes sociales o todos los actores digamos, involucrados en el recurso hídrico en torno a ello. En contextos hídricos, la equidad en sí misma es una relación de poder contextual y particular, basada en relaciones de género, etnicidad de clase y como tal aporta a la naturaleza de este recurso. La equidad tiene sus bases en la noción de la justicia, sobre todo en la distribución de recursos y requiere proporcionalidad. Lo que nosotros estamos vinculando es que vemos que esa proporcionalidad y esa distribución de recursos no es igual. Y si volvemos al agua y saneamiento, tenemos que entender la naturaleza social del agua y no comprendiéndola como el ciclo hidrológico que normalmente lo entendemos, sino como un ciclo social. Y para ello, Jessica Woods nos dice ya que el agua circula como un recurso a través del ciclo hidrosocial, que es una compleja red de tuberías, leyes de agua, medidores, normas de calidad, mangueras de jardín, consumidores, grifos con fugas, lluvia, evaporación y escorrentía. Y Singleton nos dice que el ciclo social se refiere a un proceso socio-natural híbrido que se enfoca en los procesos de acumulación capital y de desarrollo desigual, justamente en base a lo que nosotros ya hemos visto que ocurre tanto en América Latina a nivel mundial y en el Perú. Para ver un poquito más esto de manera más cerca, vamos a ver este caso de estudio sobre el asentamiento humano ubicado en el distrito Santa Rosa, que es el caso de la Arboleda, y que me baso en lo que publicó Calderón en el año 2015. Y para entender un poquito esto, vamos a ver las características principales de digamos, de este asentamiento. Su poblamiento empezó en el año 2007, no existe una cohesión y gestión mancomunada de los servicios, cuenta con 2 directivas vecinales y no poseen buenas relaciones entre ellas. Vamos a llamar a los líderes, líder A y líder B. El líder A es el fundador. El líder A ha pedido siempre, digamos, dentro de la historia, pidió 150 soles para conseguir el servicio de agua potable. Aún así, los pobladores tenían resistencia a pagar. El líder A era acusado de traficar con terrenos. El líder B está enfocado en irregular la tendencia de las tierras. Para eso tenemos que poner en cuenta que el líder B se separó de líder A, digamos, con un grupo de gente. No existe procedimientos para la solución de conflictos y no existe un relacionamiento consistente con instituciones públicas como el MINSA, con el Ministerio de Salud o con el CEDAPAL. Entonces, ¿cómo se da el abastecimiento de agua en estas zonas? A través de camiones cisternas. Existen 2 proveedores en este lugar, que es una empresa 1 y empresa 2. Hay una competencia entre ellas dos y por lo tanto hay una relación tensa, que normalmente no debería ser así, pero bueno, ahí la hay. Estas empresas son personales e informales, quiere decir que cada chofer tiene su unidad y brinda el servicio, tiene un camión cisterna y brinda el servicio, ¿verdad? Se dice que la empresa 1 alude que cuenta con autorización del IDA, pero de acuerdo a una entrevista que se realizó y lo que manifiesta o lo que está publicado, dice que en una entrevista en una mujer se menciona el Chato, es el sobrenombre del dueño de una empresa 1, dice le paga un cupo al líder, es el único que está autorizado. Yo voy a poner algunas cosas en amarillo para luego hacer la reflexión final.
También se menciona de que, por ejemplo, ya cuando se entrevistó a un funcionario municipal, se menciona que el negocio de los camioneros es rentable. Imagínate que el precio del tanque lo venden a 15 nuevos soles, a 18 nuevos soles, mientras que al empresario le cuesta entre 10 a 15 soles llenar toda la capacidad del tanque. Si tenemos en cuenta de que el precio del tanque son 1.100 litros y que tú tienes aproximadamente en un tanque entre 6.000 a 24.000 litros, entonces claro que es rentable, ¿verdad? Para entender un poquito aquí sobre lo que es el acceso al agua, el rol de la mujer es importante porque los hombres salen a trabajar, ellos dejan el dinero y quienes son las mujeres son las que reciban al proveedor y son las que pagan por el servicio. Sobre la percepción de la calidad del agua es que no es un de buena calidad, que el agua viene con pintura del tanque, con sarro, que si la dejas por mucho tiempo se pone flemosa, que se afirma que si tú no hierves el agua te enfermas y que digamos que no hay entidades de salud que intervengan en este lugar. La percepción sobre la calidad, sobre el precio y la tarifa también está sobre la población que vive ahí, es que las empresas no tienen un horario de atención, vienen a cualquier hora y la persona tiene que estar preparada para ello. Normalmente el camión puede llegar todos los días, pero a veces no llegan, lo que quiere decir que el servicio no es continuo. Los entrevistados manifiestan que ellos prefieren continuidad y calidad del servicio, cosas que hemos visto que no hay. Afirman que el precio es elevado, ¿sí? En comparación a otros lugares, donde antes pagaban 15, ahora pagan entre 80 y 90 soles. Y la mayoría no conoce otro sistema de abastecimiento aparte del de Sedapal, y eso es lo que añoran, dicho sea de paso. En una entrevista a una mujer, la mujer dice, la pileta... prefiere la pileta porque nomás llega la persona y está el agua. La pileta estaba en la esquina y la manguera llega a la casa y ahora están poniendo la conexión a domicilio. La mayoría afirma que prefiere una conexión a casa y pagar por lo que consume. Afirma que el sistema administrado por piletas dificultaría la gestión de la misma y algo que esta población en particular no tiene conocimiento sobre ello. Algunas proyecciones a futuro sobre el acceso al agua es que ellos quieren el servicio de Sedapal, ¿verdad? Eso es lo que menciona. Y en una entrevista una mujer dice, el dirigente tiene que caminar, hacer papeles, tiene que bajar plata, decir de qué partido eres, tienes que tener ayuda del Congreso para que la gente tenga agua. Y según un funcionario municipal dice que el alcalde prometió en campaña de que iba a haber agua y a menor precio, pero que eso no se pudo cumplir porque no había este presupuesto. ¿Y cuál es la situación del saneamiento? Bueno, que el saneamiento básicamente se utilizan silos, o sea, cada vez que se acaba un silo, pues se llena, se hace otro hueco, se reutiliza aguas grises para regar, ¿sí? A las plantas. Las prácticas de relación con los silos y los tanques sépticos es que los utilizan los ciclos hasta la máxima capacidad y una vez lleno, como les digo, se cava otro. No hay una empresa que remueva esos lodos, ¿sí? No hay una intervención vecinal sobre esos lodos. Cada familia aborda esta problemática de manera, digamos, de manera familiar, o cada familia de manera particular. No hay mucho conocimiento sobre otros temas de gestión, salvo una señora que manifestaba que conocía otro tipo de gestión sobre el saneamiento. Y las percepciones que tienen sobre la empresa Sedapal es que mencionan que la empresa estaba interesada porque había un gran número de personas que podían ser como que de demanda o resultaba atractivo para ellos porque habían 500 lotes de terreno. Y bueno, vamos a hacer unas reflexiones en vista de todos estos casos. Hemos visto que hay desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento, y para comprender, para poder abordar ese tema tenemos que comprender el crecimiento de una sociedad y su vínculo con la oferta de vivienda. De hecho, estas personas que van y que de pronto se ubican en las periferias o que van y que de pronto van a invadir, no lo hacen porque a veces porque quieren invadir, sino también lo hacen porque de pronto no consiguen una vivienda en el centro o no está accesible para ellos a nivel económico. El concepto de ciudades sostenible debe considerar los conceptos de gobernanza y equidad. Y como hemos visto en el caso, vemos inequidades, vemos este tema de desigualdades y vemos que no hay una gestión coordinada entre los diversos actores sociales. Es más, vemos que hay intereses particulares sobre ciertos actores que tienen responsabilidad sobre la gestión del mismo. El desarrollo de los planes y políticas en torno al agua y saneamiento debe considerar la forma y comprender el crecimiento de la ciudad definitivamente. ¿Por qué? Porque si tú no observas que la ciudad solamente es Lima en centro y no ve lo que está pasando a su alrededor, no, digamos, yo me pregunto de qué tipo de ciudad sostenible vamos a hablar en el futuro.
Debemos tener la planificación urbana, debe considerar aspectos geográficos, ecológicos, económicos, sociales y políticos, que es importante, ¿sí? Y debe haber una conexión entre el desarrollo urbano y los recursos del medio ambiente para evitar su depredación. Y bueno, finalmente voy a hacer un comentario final. Yo les dije un momento que había sobre el tema de ciudades sostenibles e inteligentes, y cuando hablamos de ciudades sostenibles e inteligentes, el concepto en sí ya no lo he desarrollado, pero es utilizar los recursos de la tecnología para llegar a ser ciudades sostenibles. Y nos tenemos que hacer aquí unas preguntas sobre lo que realmente vemos hacia futuro, ¿verdad? Yo pongo aquí unas preguntas, por ejemplo, si tú quieres utilizar los recursos, si has visto lo que es una ciudad sostenible, a que tú, por ejemplo, con tu celular puedas apagar el foco de tu luz y que esto de alguna manera encarezca, sea más caro adquirir este tipo de viviendas. O sea, que quiere decir que tú para que sea sostenible tienes que tener grandes recursos económicos. Yo me hago preguntas como, ¿estaremos privatizando la sostenibilidad? ¿Habrá un mercado de la sostenibilidad? ¿Vivir en una ciudad sostenible e inteligente será un privilegio en el futuro? Voy a dejar estas cuestiones porque la verdad es importante que lo aborden tanto y todas las personas que están analizando o estudiando ello. Y otra cosa, analizar otros aspectos sobre lo que hemos visto. Yo hemos visto solamente temas de gobernanza, hemos visto quizás un poco de las desigualdades que existen y el marco teórico que te permite a ti, a las personas, a abordar ello. Hay también otros fenómenos, digamos, otras características como son la migración, la seguridad hídrica, los mecanismos de gestión y aspectos económicos que deben tomarse en cuenta para analizar este tipo de problemática y en particular lo que son la sostenibilidad o las ciudades sostenibles en el futuro. Bueno, eso sería todo. No sé si he hablado muy rápido, no sé si he hablado muy lento. Muchas gracias y cualquier consulta me puedan escribir al correo. O bueno, al final. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por muy enriquecedora presentación. Y bueno, ciertamente el agua es fuente vital para la vida y el camino hacia la sostenibilidad tiene que ir definitivamente muy ligado a poder satisfacer las necesidades de los servicios y saneamientos de aguas en las ciudades. Y bueno, ahora abarcaremos el enfoque sostenible que existe en la gestión de residuos sólidos en las ciudades peruanas. La encargada de abarcar este tema es Gladys Monge Talavera, quien es ingeniera química de la Universidad Mayor de San Marcos. Posee una maestría en control de la contaminación ambiental de la Universidad de Leeds en Reino Unido. Ha sido asesora en residuos sólidos del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, ha sido jefa de la sección de investigación y de control de calidad de las empresas de servicios municipales en Lima, y actualmente se desempeña como docente en la UTEC del curso de Ingeniería de Residuos Sólidos y Gestión del Departamento de Ingeniería Ambiental. Y bueno, sin más preámbulo, Gladys Monge, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes con todos. Y en principio, para agradecer a los organizadores de este evento por invitarnos a participar y también felicitarlos, en verdad, por la labor que desempeñan. Es que es muy importante la labor de difusión, de organización de este tipo de eventos, donde podemos compartir, donde podemos reflexionar y precisamente hacer las reflexiones que hace un momento nos comentaba José, tan importante, el tema del agua y saneamiento. Y toco este tema porque precisamente ese tema está bastante relacionado con el que vamos a tocar a continuación, la gestión de los residuos sólidos. Vamos a abordar la gestión de los residuos sólidos en el país, pero también particularmente en la ciudad de Lima. Y esta charla va a tener estas tres partes. Primero vamos a identificar la problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos, cuáles son los impactos en el ambiente, en la salud de las personas, que nos ocasiona un manejo inadecuado de los residuos sólidos. La situación de la gestión de los residuos en el país, vamos a ver indicadores sobre Perú y también Lima, y cuáles son los retos que nos plantea la gestión de los residuos sólidos orientada hacia una economía circular, hacia la sostenibilidad. Y precisamente hablábamos de por qué está tan relacionado con el tema del agua y saneamiento, porque dentro de la problemática vamos a ver que un inadecuado manejo de los residuos sólidos impacta gravemente
también en los cuerpos de agua. Vemos en varias ciudades del país donde la basura, llamada comúnmente así, o los residuos sólidos a los que se refiere nuestra legislación, son vertidos en cuerpos de agua directamente. Este vertimiento de residuos sólidos en cuerpos de agua afecta la disponibilidad de este recurso para satisfacer las necesidades de las poblaciones. Afecta los sistemas de abastecimiento de agua. Aguas abajo de este vertimiento de residuos, la población capta este recurso para satisfacer sus necesidades. Como vemos en la lámina, utilizarla para lavar, pero también se la llevan a casa para preparar sus alimentos. Y seguramente más abajo hay sistemas de captación del agua y están captando en muchos lugares del país un agua contaminada. Si no hacemos la relación entre todos los ámbitos del saneamiento ambiental, todos los temas del saneamiento ambiental, agua, saneamiento, manejo de residuos sólidos, entonces no estaremos viendo la película completa. Tenemos que integrar todos los sistemas de tal forma que nos permita abordar la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento en su conjunto, porque este tema de manejo de residuos sólidos también está afectando los cursos de agua subterránea, está afectando el suelo, porque lamentablemente lo que vemos en la mayoría de ciudades en el país es disposición final de residuos en botaderos a cielo abierto. Nuestra legislación identifica estos botaderos a cielo abierto como áreas degradadas por residuos sólidos. No le llama botadero en ningún momento, pero el término común es botadero. Este es un botadero en una de las ciudades, tal vez una de las más turísticas. Es la cuna de un gran señor, el señor de Zipán, ¿sí? Este es el botadero de Chiclayo. Más de 200 hectáreas de superficie degradada por la disposición inadecuada de los residuos sólidos. Y podemos hacer viajes por muchos lugares del país. Yo voy a mostrar solo algunas de las fotos que hemos tomado. Todas las que estamos viendo las hemos tomado durante las evaluaciones que hemos podido hacer en varios lugares del país. Esto es Piura. Varios distritos de Piura presentan esta realidad. Las Lomas, Huancabamba, y vamos a ver fotos también. Esta es una de las fotos de Huancabamba. Claro, Huancabamba, ustedes recordarán que también es un lugar turístico. ¿Qué hacen en Huancabamba? ¿Por qué el turismo? Porque ahí están las famosas lagunas a donde hasta un presidente ha ido a esas lagunas y también varias personas de la farándula, claro, las lagunas de las Guaringas. El botadero de Huancabamba. Pero esta es solo una parte, porque si vemos de un poco más atrás este botadero, vamos a observar esto. La foto anterior está tomada en esta zona, pero ese botadero se extiende por la quebrada y continúa años de disponer los residuos de manera inadecuada en estos lugares, afectando cultivos, afectando áreas naturales, afectando cuerpos de agua, afectando cultivos de consumo humano incluso, porque lo que vemos aquí es otra zona de Piura donde hay cultivos de arroz. Todo esto son cultivos de arroz y todo esto son los residuos sólidos que se mezclan con el agua de la lluvia y el agua de la lluvia percola a través del suelo y está generando la contaminación. El arroz de Piura que seguramente nos llega a través de los mercados a donde vamos a adquirir este producto. Trujillo, el botadero El Milagro. El botadero El Milagro que mantiene su operación a pesar de que en Trujillo ya existe un relleno sanitario y un relleno de seguridad también, que son infraestructuras para la disposición final de los residuos de manera adecuada. Pero no, los residuos siguen yendo al botadero El Milagro. Este es el botadero El Milagro, donde se observan niños, hombres, mujeres, dedicados a recuperar materiales reciclables, como observamos allí. Y vemos incluso a niños descalzos, pisando residuos, y residuos que posiblemente
traen también materiales punzocortantes, vidrios rotos y tal vez incluso agujas, porque hay varios lugares donde la municipalidad también recoge los residuos de centros de atención de salud, de establecimientos de atención de salud, postas médicas, centros de salud, hospitales. Es que no hay empresas operadoras exclusivamente para el manejo de los residuos hospitalarios. Entonces estos residuos son recogidos por las municipalidades. ¿Y a dónde llegan? Al botadero municipal. Las fotos de Trujillo que les mostré, estas dos, son de hace algo más de 8 años. Estas son más actuales. Regresamos después a El Milagro y lo encontramos exactamente igual. Los años han pasado, pero las autoridades no han podido resolver el problema. Es que ese problema va más allá, porque como les decía hace un momento, ya se ha instalado un relleno sanitario privado en Trujillo, pero los residuos siguen yendo al botadero El Milagro, que ahora está en proceso, digamos, de instalar una celda sanitaria, que es la otra alternativa, mientras, en tanto, se instala un relleno sanitario verdaderamente técnico. Pero la realidad es que ese botadero continúa funcionando. Talara. Y no se puede decir que Talara no tenga recursos para resolver el problema. Talara tiene recursos del petróleo, pero no tiene un relleno sanitario. Tiene varios sitios de disposición final inadecuada. Las municipalidades recogen los residuos y en este caso vemos la disposición final muy cerca del mar. Muy cerca del mar, donde hay personas que también están recuperando materiales y en este caso niños sometidos a trabajo infantil. Ahí vemos a 2 niños compactando latas. Estos niños estaban ahí con una persona mayor. Supongo yo que esa persona era muy familiar porque estaban cerca de esta persona cuando llegamos a este lugar. Pero el caso es que se mantiene la explotación infantil, el trabajo infantil, y el problema aquí es que estos niños no solamente pierden horas de escuela, sino también están sometidos a una contaminación ambiental que puede generar daños en su salud y afecta su desarrollo, no solo el desarrollo físico, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo. Y otro sitio que es en realidad bastante emblemático para el país, tal vez el lugar más turístico del país. ¿Cuál es el lugar más turístico del país? Exacto, Cusco, sí, el botadero de Cusco. ¿Es que acaso Cusco no tiene recursos? ¿Es que acaso no le ingresan recursos por el turismo? Pero mantiene un botadero, y lo que les muestro ahí solamente es una parte muy pequeña, y he escogido esta foto porque este es el lugar de disposición final de los residuos hospitalarios. Y al costado, ustedes observan vacas. El ganado vacuno que se alimenta de los residuos, porque para eso llevan estos animales a estos botaderos, para alimentarlos. ¿Cómo saber, quienes han estado en Cusco, yo he estado varias veces, que cuando comemos un queso o tomamos una taza de leche, ¿de dónde vino ese queso, o esa carne, o esa leche? Animales que son alimentados en este sitio. Y solo muestro un pedazo, una pequeña parte, porque les digo, esa es la parte que a mí más me preocupó, porque son residuos hospitalarios, donde vienen residuos biocontaminados, restos de cirugías, de operaciones, de partos, etc. Pero los animales siguen alimentándose allí. Y tal vez otro lugar turístico del país, Punta Sal. Punta Sal. Este es el botadero de Punta Sal. Cuando uno va de Máncora a Punta Sal, a la mano derecha, si uno va por la Panamericana, a la mano derecha se observa una columna de humo. Eso es lo que yo observé al pasar. Una columna de humo. ¿Y por qué esa columna de humo? ¿Qué hay allí? Bueno, vamos. Nos encontramos con el botadero de Punta Sal. El enorme camión compactador que Punta Sal muestra en su plaza, porque ese es el compactador que hemos tomado nosotros, la foto que hemos tomado del compactador en la plaza principal de Punta Sal. En este compactador
hay una inscripción, Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal. Abajo dice, por un distrito limpio y saludable. ¿Cuán saludable es la forma de disposición final de los residuos? Seguramente su alcalde ni sabe, porque lo ha inaugurado ese camión compactador nuevo, grande y demasiado grande para la población de Punta Sal, en realidad, debo decir. Demasiado grande, 15 metros cúbicos para una población pequeña no justifica. Sin embargo, se toman decisiones de ese tipo, descuidando otra parte importante del manejo de los residuos sólidos, como es la disposición final. Y así podríamos seguir por varios lugares del país en realidad. Pero esa es la situación. Y ahora quisiera tocar algunos indicadores dentro de la situación de la gestión de los residuos, tanto en el país como en Lima. Reconocer que en nuestro país se generan más de 20.000 toneladas diarias de residuos sólidos del ámbito municipal, porque la ley identifica dos ámbitos, el ámbito municipal y el ámbito no municipal, que aborda los residuos industriales, los residuos hospitalarios, de los cuales no es competente la municipalidad, que ese es otro tema, otro gran tema. En este caso vamos a abordar los residuos municipales. Se generan más de 20.000 toneladas diarias. Podríamos llenar todo el estadio nacional diariamente. Un estadio lleno por día, con la cantidad de los residuos generados en el país. De esa cantidad, el 47% se genera solo en Lima y Callao. Traigo esto porque queremos reconocer que Lima genera una gran parte de los residuos del país. Este dato es para el 2019, pero observemos aquí la generación de residuos de Lima comparado con la generación total de residuos en los otros departamentos del país. La proporción seguramente se mantiene con los datos más actuales, pero ahí notamos la gran diferencia que hay. La población concentrada en Lima es la que genera esa cantidad tan grande de residuos. Pero claro, Lima tiene más recursos. Lima maneja los 3 grandes rellenos sanitarios del país, y lo vamos a ver luego. Pasando a otro indicador, reconocemos la composición de los residuos sólidos en el país. Dato importante porque esto nos puede ayudar a tomar decisiones sobre qué hacer con los residuos. Qué cantidad de residuos podemos recuperar, podemos reciclar. Cuáles tenemos que disponer porque ya no son aprovechables. Acá identificamos que el 56% de los residuos generados en el país es materia orgánica o residuos biogénicos. Residuos que se pueden aprovechar para el compostaje, por ejemplo, o para otros usos, porque hay muchas aplicaciones que podemos dar a los residuos orgánicos, no solo el compost, claro. Pero es una cantidad importante. Y llamo la atención sobre esta cantidad porque este es el promedio, pero hay poblaciones donde el porcentaje de materia orgánica llega al 70-75%. Y es importante reconocer eso porque la selección de la tecnología también depende de la composición. Yo no puedo recoger residuos con un 70% de materia orgánica en un camión compactador, porque los residuos, al compactarlos, los orgánicos, van a generar líquidos y voy a ir regando el piso como ya ha pasado, incluso aquí en Lima. Es importante reconocer esa composición, no solo para dar el uso apropiado de los residuos, sino para seleccionar la tecnología. Del 100% de residuos en Lima, en el país, el 19% son residuos no aprovechables. El 18% son reciclables inorgánicos, los que podemos aprovechar e insertar en los ciclos productivos. Y el 7% son residuos peligrosos que, bueno, hay que disponer, al igual que los no aprovechables. Y respecto de la cobertura de recolección, también tenemos que reconocer que en Lima esa cobertura es más alta
que en las otras ciudades del país. El lugar donde la cobertura de recolección es más bajo es en la selva. Vemos el 86%. Hay una cantidad de residuos en la selva, la diferencia de 100 que no se llega a recolectar, que la población misma maneja, que saca al río, a los descampados, generando estos puntos críticos de acumulaciones de residuos. Y llegamos a la etapa de disposición final. Claro, hemos pasado por datos de generación per cápita, composición, recolección de residuos y ahora la disposición final, que es la última etapa en la gestión de los residuos. Y reconocemos aquí también que tenemos una gran deficiencia de infraestructuras para la disposición final de residuos. A noviembre del 2019 habían 47 rellenos sanitarios, a donde van el 53% de los residuos sólidos generados en el país. Quiere decir que hay un 43% que va a los botaderos y la pequeña diferencia es aprovechada para el reciclaje. Pero esto a noviembre del 2019. A noviembre de este año, información actual de la página del Ministerio del Ambiente, ya tenemos 53 rellenos sanitarios. Hemos avanzado un poquito, pero no es suficiente, dado que en el país existen más de 1.600 municipalidades distritales, 196 municipalidades provinciales. Si solamente nos dirigimos a las provinciales, tenemos 53 rellenos sanitarios para 196 municipalidades provinciales. Allí estamos identificando una gran brecha en la disposición final de los residuos. En este mapa, ustedes van a poder observar dónde están ubicados los rellenos sanitarios, con un círculo verde, los rellenos sanitarios mixtos, con un amarillo. ¿Qué es un relleno sanitario mixto? Un relleno sanitario mixto es aquel que es un relleno sanitario, pero tiene celdas para la disposición final de los residuos peligrosos. Por eso se le llama mixto. No llega a ser un relleno de seguridad, pero tiene celdas para disponer residuos peligrosos. Se supone que esas celdas están correctamente diseñadas, porque el diseño de una celda para la disposición de residuos peligrosos es diferente al de una celda para la disposición de residuos municipales, que en su mayoría deben ser residuos comunes, no peligrosos. Entonces, un relleno sanitario mixto es aquel que tiene ambos. Es un relleno sanitario, pero que tiene celdas para disponer residuos peligrosos. Y allí podemos observar también qué departamentos no tienen ninguna infraestructura de disposición final. Esto, por supuesto, acá no se observa bien, pero podemos ampliar un poquito y allí observamos los departamentos donde existen infraestructuras. Habíamos dicho, los verdes, los puntos verdes son rellenos sanitarios, los puntos amarillos son rellenos mixtos, quiere decir sanitario, con celda de seguridad. Los puntos rojos son rellenos de seguridad, eso sí, construidos, diseñados, construidos y operados como rellenos de seguridad para residuos peligrosos. Aquí una parte del país, acá vemos la otra parte, allí vemos los puntos verdes donde existen los rellenos sanitarios que les decía, los amarillos y también los rojos. Si observamos un poquito más, vamos a los datos de Lima. En Lima hay 3 grandes rellenos sanitarios, mejor dicho, rellenos mixtos. Empezaron como relleno sanitario y uno de ellos empezó como botadero, simplemente botadero a cielo abierto. Ahora se llama relleno sanitario Guaycoloro. Relleno sanitario El Zapallar, 220 hectáreas destinadas a la disposición final de los residuos. Opera desde el año 95, sí, 95, por ahí. El relleno sanitario Portillo Grande opera después de un año, más o menos el año 96,
se abrió el relleno sanitario de Portillo Grande. El relleno sanitario Huaycoloro, como les decía, es un relleno que empezó como botadero, está en la provincia de Huarochirí. Y tenemos el botadero controlado modelo. Este botadero controlado modelo también empezó como botadero, netamente botadero, y no se llamaba modelo, se llamaba Relleno Sanitario La Cucaracha. Así es, el nombre era ese, Relleno Sanitario La Cucaracha, reconocido por la Municipalidad de Callao. Años después, este lugar de disposición final, que en verdad era un botadero, fue tomado por la empresa Petramás. La empresa Petramás hizo algunas modificaciones en este lugar y mejoró la disposición final de los residuos. Y esa es la otra infraestructura en Lima. Entonces, en Lima tenemos esas tres grandes infraestructuras, Zapayal, Portillo Grande, Huaycoloro, más el botadero controlado Petramás, donde es posible disponer el 100% de los residuos generados en Lima. No debería haber ningún gramo de residuos que se vaya a otro lugar, porque todos son posibles de ser recibidos en estos grandes rellenos sanitarios. Y las otras infraestructuras, ustedes las podrán ver si siguen el link que les mostré. Ahí solo les muestro otras 5 infraestructuras que están en Ancash, Apurímac, pero hay 57, así es que no voy a mostrar todas. Lo que sí quiero mostrar son las infraestructuras para los residuos peligrosos, que son los rellenos de seguridad. Estos rellenos de seguridad son solamente 6, ahí tenemos los nombres, y la ubicación la hemos visto también en el mapa. Hay varios que están en el norte del país y otros pocos que están, uno en Lima y otro en Ica. En realidad, con todo lo que hemos mostrado, hemos identificado varios tipos de problemas. Existen problemas técnicos en la selección de la tecnología, en la instalación de los lugares de disposición final, no hay suficientes rellenos sanitarios. Existen problemas económicos y financieros. En la parte financiera es el pago por el servicio de la limpieza pública, que lamentablemente hay mucha morosidad. Muchos de nosotros no pagamos por la limpieza pública en el país. Hay una morosidad alta. Solo en Lima, en uno de los distritos de Lima, la morosidad llega al 70%. Entonces, ¿cómo la municipalidad va a poder afrontar un correcto manejo de los residuos sólidos con una morosidad tan alta? 70% de la población no paga. Es por eso que ahora se han hecho modificaciones en la legislación, aspectos gerenciales, aspectos ambientales, la contaminación, aspectos sociales, que nosotros no somos conscientes del daño que hacemos cuando al caminar simplemente botamos basura a la calle o cuando no pagamos por el servicio de limpieza pública, posibilitando la existencia de estos botaderos. ¿Qué queremos? Queremos ir hacia una economía circular. Y en este punto quisiera tocar un poquito la parte legal, porque ya la ley aborda la recuperación de los residuos, la minimización, aborda la valorización de los residuos y aborda la economía circular. En el artículo 6 principios tenemos la economía circular como el primero de ellos, seguido de los otros principios de la ley. Y esta economía circular ya ha sido plasmada en la ley que regula el plástico de un solo uso, y que ustedes sabrán que ahora ya no nos dan bolsas plásticas en los supermercados, porque es un escándalo ver que hasta por algo pequeñito, una bolsa, y en la farmacia un par de pastillas en una bolsa de este tamaño, que para qué la necesitamos. Ahora ya no, estamos mejorando ese tema. El reglamento de esta ley ha salido en agosto del 2019. Asimismo, nuestro país, como miembro de la Alianza del Pacífico, ha firmado la Declaración Presidencial sobre la Gestión Sostenible de los Plásticos. Se han formado mesas de trabajo y nuestro país es el encargado de trabajar el concepto de economía circular. Chile, de innovación, investigación y transformación empresarial; México, la gestión de los residuos y reciclaje; Colombia, regulación, buenas prácticas y políticas públicas. Nuestro país ya desde hace algún tiempo viene abordando la economía circular, y de ahí que es bueno. En ese camino está precisamente el régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados. Se priorizan
bienes que van a ser legislados para ser manejados de una manera más adecuada, tal como ya se ha legislado el manejo de los RAE. ¿Qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos ya tienen una normatividad específica y le van a seguir a estos residuos otros grupos de residuos que han sido escogidos en función de esos criterios que observamos ahí. El volumen de generación, la peligrosidad, las posibilidades de valorización, la tecnología disponible y la identificación de la cadena de valor. Asimismo, nuestro país ha abordado en tiempos de la pandemia, ha abordado precisamente la legislación, declarando, como recordamos, el 15 de marzo el estado de emergencia, pero ya el 2 de mayo se aprobó la reanudación de actividades. Y traigo esto a colación porque en esa reanudación de actividades se ha identificado el servicio de recolección selectiva, incluido en la primera fase de la reactivación, en la fase 1, reanudación de actividades, porque la recolección selectiva es absolutamente necesario, tanto así que la ley ya señala la obligatoriedad en el decreto legislativo 1501 dado en mayo de este año, la obligatoriedad de segregar los residuos. Y también nuestro país ha emitido protocolos para la operación ante el COVID-19 en el servicio de reciclaje y de recolección de residuos, para evitar que este servicio básico se vea afectado por el COVID y afecte al personal que está prestando este servicio precisamente. Hemos visto mucho de lo negativo, pero también hay algunos aspectos positivos. Se están abriendo infraestructuras. Hace muy poquito, en octubre de este año, el mes pasado, se ha inaugurado esta celda transitoria todavía, no es relleno sanitario, es celda transitoria. Tiene una vida útil máxima de 3 años, pero es algo, es mejor que disponer en un botadero a cielo abierto. Y se están construyendo otras celdas transitorias en estos lugares, como vemos aquí, pero también tenemos experiencias simpáticas, ya no muy nuevas, como la de Surco, la recolección selectiva, que lleva sus residuos en este camión de recolección selectiva precisamente hasta la planta de reciclaje, donde, como observamos, tiene contenedores, tiene una faja transportadora para seleccionar los residuos, y ellos fabrican sus propias bolsas que entregan a sus vecinos para hacer el reciclaje, la segregación de sus residuos. Huaraz tiene una planta muy simpática también, donde segregan sus residuos de acuerdo a esta indicación que entregan a la población. Y allí vemos las fajas transportadoras y los trabajadores correctamente uniformados segregando los residuos. Se abrió una planta de valorización y relleno sanitario en Sullana. Ahí tenemos la celda de disposición final, el área de segregación de residuos para su reciclaje, pero abordamos que tenemos varios retos que superar. La planificación debe ser con un enfoque integral, no solamente ver cómo recojo los residuos, no, tengo que ir desde la recolección selectiva, integrar a la población, seleccionar tecnologías apropiadas, ver que la tasa y tarifa refleje el costo real del servicio y involucrar al sector privado también y realizar pues inversiones orientadas a cerrar las brechas. Con esto terminamos reconociendo que es necesario abordar la sostenibilidad del servicio, una sostenibilidad no solamente técnica, sostenibilidad social con la participación nuestra, sostenibilidad cultural, sostenibilidad financiera, que nos va a llevar todo eso en conjunto a la sostenibilidad ambiental en la gestión de los residuos sólidos. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno, ha mostrado imágenes muy fuertes que realmente nos deja mucho para poder reflexionar, pero es algo que se está viviendo en la actualidad. Y bueno, realmente la gestión de residuos es un tema muy importante que debe abarcarnos absolutamente todos hacia poder tener un consumo responsable, ¿no? Y también ver que es muy importante contar con la infraestructura especializada para los diversos residuos que hay. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengo que retirarme, tengo clase en este momento. Gracias. No se preocupe, gracias. Nos vemos, Gladys. Chao. Gracias. Chao, José. Hasta luego, cuídense. Chao, Germán. Chao, chicos.
Bueno, ahora como tercer tema abarcaremos el enfoque sostenible en el cambio climático y la presión que existe en los recursos naturales. Para ello contamos con la participación de Germán López. Él es geógrafo especialista en desarrollo sostenible y cambio climático. Posee un máster en estudios de clima, un diplomado en gerencia de proyectos y de calidad otorgado por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como docente en la UTEC del curso de Desarrollo Sustentable del Departamento de Ingeniería Ambiental. Y bueno, sin más que decir, le cedo la palabra a Germán López. Gracias, Andrea. Bueno, continuando con las exposiciones que ya hicieron los docentes José y Gladys, yo voy a hablar un poquito sobre el tema de cambio climático en las ciudades. Para esto yo voy a desactivar mi vídeo y voy a activar mis audífonos para que no haya ningún ruido de afuera. Y así también aprovechamos para tener mejor señal. Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, genial. Bueno, yo voy a complementar lo que lo dijeron ya los otros profesores. Quisiera comenzar diciendo que estoy muy agradecido por esta invitación y espero que hayan más webinars en el futuro. En esta imagen a la izquierda nosotros estamos viendo un dibujo de Helen Bohm que representa algo que quizás ella no sabe, pero que se aplica muy bien en Singapur, que es la biofilia. Biofilia básicamente significa el amor por nuestros sistemas vivos y fue popularizado por el señor Edward Wilson en su libro del mismo nombre en 1984, es decir, 6 años antes de que yo naciera. Y es un tema súper importante que no se ha trabajado a cabalidad en Lima, porque tú te das cuenta que en Lima no tenemos ecosistemas vivos alrededor de las ciudades. Muy pocos lugares lo intentan, más lo vas a ver sobre todo en Europa. Al momento de hablar sobre presiones, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que estas forman parte de un modelo mucho mayor. Esto que ven aquí es el modelo DPSIR o DIPSIR. En verdad no se puede pronunciar bien. Y nos ayuda a entender mejor los problemas desde su raíz. En este caso, las presiones, en color naranja, representan las actividades humanas ocasionadas por una necesidad. Driver o factor determinante es lo mismo, en color amarillo, las cuales van a determinar y o modificar el estado de algo, en color verde, generando impactos en rojo y respuestas en celeste. Algo que aclarar aquí es que las respuestas no solamente pueden ir al factor, pueden ir a la presión, al estado e incluso al impacto. Pero quisiera preguntarles a ustedes y que me contesten ahora por el chat la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que la intención depende de valores, creencias, las normas subjetivas y la percepción, sobre todo en los valores y creencias, ¿cuál de estas películas realmente los ha motivado, si es que los ha motivado a alguno de ustedes, a cambiar algún comportamiento o a dar una sensación de, ah, mira, sí, hay un problema en el mundo? Me gustaría mucho que tipen un nombre de esta película aquí para ver más o menos qué cosas les ha gustado a ustedes de estas películas. Tenemos 6 grados, Un planeta hermoso, Cowspiracy, La era del hielo, El día después de mañana, El presidente de la isla, tenemos Misión Azul y Un cuento en el Ártico también. Y bueno, la que quizás es la más famosa es Una verdad incómoda, que en realidad no está bien traducido, la traducción es Una verdad inconveniente, pero la traducción siempre la hacen en México para ver cómo pega más en idioma español. Y veo que muchos están mencionando Cowspiracy, y eso tiene bastante sentido porque esta es una película que viene luego de Una verdad incómoda. Es más, en una de las clases que llevé en la maestría hace 2 años, el profesor nos decía, era un profesor que tenía como 400 papers, era alucinante, y estaba súper emocionado con su curso. Nos decía que, y nos mostró datos, es más, él tenía varios papers sobre eso, que la forma para detener el cambio climático era cambiar nuestras dietas. Entonces, chicos, ustedes están con Cowspiracy. Muy bien. Antes de explicar esto, quisiera decirles que el rol de una acción, ya sea una película o una investigación, debe verter información de forma que genere una conexión emocional, ¿sí? Tienes que enganchar con la gente. Si no, el impacto que tú generas o que estás esperando generar no va a ser el esperado. No hay que olvidarnos que cuando nosotros nos toca, ¿no?
gestionar un recurso natural, nosotros no vamos a gestionar el recurso en sí, sino las acciones de las personas sobre dichos recursos. Ahora en esta imagen, ustedes están viendo las mediciones de CO2 que se realizaron en el Observatorio de Mauna Loa, que fue uno de los detonantes de toda esta necesidad de información y más información en el cambio climático. Y también abajo y a la derecha están viendo escenarios. Escenarios MA, los escenarios 3 del IPCC, los RCP del IPCC y también los SSP que complementan a los RCP. Todos estos, en líneas generales, son escenarios. ¿Sí? Son escenarios. Los escenarios son narrativas, son cuentos sobre qué podría pasar en un futuro basado en datos estadísticos, ¿no? Tú tienes una serie de datos estadísticos y tú dices, mira, ¿sabes qué? A futuro podría pasar esto. Y entonces tú vas imaginándote qué tipos de futuro pueden hacer. Entonces, por eso tienes el A1, A2, D1, D2, tienes el RCP 8.5, 6, 4.5, 4.6, en fin, todos los que tú puedes ver ahí. Y además hay muchos más y pueden ser aplicados para cualquier tipo de escenario. Incluso para el escenario, para el tema de agua que mencionó el profesor José, también hay un escenario que fue desarrollado por LIWA. Hay escenario A, B, C, D. Ahora, los escenarios no son tan conocidos, ¿sí? Quizás sí ustedes en la universidad y los universitarios en general sí lo conocen, pero es un tema recién que está entrando poco a poco con fuerza. Sin embargo, han inspirado películas como Los Juegos del Hambre, Divergente y la muy pronto en salas COVID-23 con varios actores bastante famosos, en las cuales nosotros podemos observar mundos regionalizados. Regionalizados significa que yo protejo mi área, tú proteges tu área y ya vamos a ver cómo cada uno se defiende, ¿no? Si yo tengo más poder militar, yo te voy a controlar a ti y tú no puedes entrar acá. Es por eso que en la imagen de la izquierda, este mundo regionalizado se encuentra dentro de del escenario tipo orden a partir de la fuerza. Y vas a ver siempre que hay un ejemplo, sobre todo en Brasil, que va a ser en la parte urbana del mundo rico, donde ves aquí un dibujo de unas celdas que están dividiendo dos zonas, que es lo que pasa en Río, ¿no? Con la parte de las favelas y con la parte de la ciudad. Pero sin duda, entre los más grandes exponentes tenemos a Al Gore y Greta Thunberg. Por su parte, el de la izquierda impulsó la película Una verdad incómoda en 2006, para los que nos acordamos, yo también tengo el libro por ahí en mi almacén. Mientras que la chica de la derecha, Greta, logró hacer resurgir la preocupación por el clima, llegando incluso a convocar la huelga climática más grande de la historia en 2019. No, Greta tiene varios detractores, todo, pero más allá de los intereses personales que hay, obviamente, y corporativos que también hay, cada uno de estos célebres climáticos ha ayudado a que con el impacto de sus estrategias de comunicación exista un efecto positivo en la producción de información académica acerca del mismo. Miren este gráfico, nosotros vamos a analizarlo rápidamente, va del año 2001 al año 2014, ¿no? En el 2001 solamente se han producido, acá yo tengo el dato, ¿no? 87 papers sobre biodiversidad y cambio climático, los dos juntos. Y a medida que estas personalidades han ido hablando, a medida que han salido más películas, ha llegado a un número de 1377 en el 2014. Eso es algo muy positivo, porque mientras más sabes tú de un tema, más cosas tú puedes hacer, ¿sí? A todo esto, a mí me gustaría compartir mi visión sobre el cambio climático. El cambio climático para mí actúa como una fuerza paralela que agrava las presiones ya existentes provenientes de actividades humanas, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, la industria que causa contaminación y va a hacer un daño en el medio ambiente, y el cambio climático es una fuerza que actúa en paralelo, que agrava, que empeora esa situación, ¿sí? Una de las presiones más fuertes, y que es el tema de esta exposición, en las ciudades se da sobre el recurso espacio, ¿sí? El espacio no solo es una palabra, sino que es un recurso básico, el cual en cantidades óptimas provee de calidad de vida y justicia. Seguro ustedes por ahí han escuchado el término justicia espacial o spatial justice. Para entender mejor cómo el espacio y el cambio climático están relacionados, es por eso que ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que está pasando en el mundo. Una megaciudad, para entenderlo, se entiende como aquella donde habitan más de 10 millones de personas. Lima, por ejemplo, es una megaciudad, ¿sí? Dentro de 10 años, en el 2030, vamos a tener 43 megaciudades, resultado del incremento natural de la población y migraciones. Sí, ambos. Crecimiento natural se refiere a la población las personas que van naciendo y las personas que mueren.
Es decir, vamos a tener casi 400 millones de personas más viviendo en las ciudades. Esto significa que la densidad se va a incrementar, generando una mayor presión sobre los recursos que son dirigidos a estos lugares. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Vamos a tener mayores residuos sólidos urbanos, como ha mencionado la profesora Gladys. Vamos a tener un mayor consumo de energía y de agua, como mencionaba el profesor José, entre otros. Chicos, una preguntita. ¿Ustedes han visto la película Dredd? La película Dredd con entre comillas, superhéroe, que es un juez que está vestido en color rojo como Daredevil y que anda en una motocicleta justiciando a las personas a lo largo de la ciudad. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es esa película? ¡Ah! Kiara, hola Kiara, ¿qué tal? Bueno, la película Dredd, ahora si no la han visto, revísenla. Está ambientada en un futuro donde hay puras megaciudades por todos lados. ¿Sí? Y es un escenario, es una narrativa, es un claro retrato de lo que va a pasar a futuro. Más adelante vamos a ver algo que sucedió en el mundo, en Asia, en la vida real, y que es la base de donde se inspiró esta película Dredd. Y que obviamente viene al caso, no es que me lo estoy inventando. Si bien es cierto, chicos, una ciudad densificada, como la que ven aquí, que es Hong Kong, es eficiente, ¿verdad? Tú puedes meter ahí todos los recursos que quieras y es en parte solución a los problemas de vivienda, también trae consigo nuevos problemas. Este patrón de pensamiento, ¿sí? De los problemas estoy hablando, este patrón de pensamiento es el desarrollado por Heinrich Altschuler. Lo voy a escribir acá por si acaso alguien quiere buscarlo para su tesis. Uy, me equivoqué, perdón. Este señor es un señor que básicamente inventó todo lo que es los juegos de creatividad. Excelente, Dayana. Muy bien, Marian. Y bueno, lo que pasa es que en el 46, ¿sí? Justo después de la Segunda Guerra, él postuló que a medida que se quiere mejorar algo, se va a empeorar otra cosa. ¿No? Por ejemplo, mira, si yo quiero hacer más resistente mi auto, y yo soy un político, este es un ejemplo general, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner lunas antibalas, le voy a poner quizás un acero reforzado, pero ¿qué estoy empeorando? La velocidad a la cual puede transportarse el auto, ¿no? Por ejemplo, el auto de Obama, yo me acuerdo sacaron un documental, tenía tanta protección, estaba tan blindado que solo podía ir, creo que a 40 kilómetros por hora, algo así, ¿no? Entonces tenía esa limitación. Entonces él dice, Heinrich Altschuler dice, ¿sabes qué? No, esto no puede seguir así. Mientras está en la cárcel de Rusia, porque él presentó algunas cosas y le metieron en la cárcel, dijo, no, yo voy a encontrar la solución a esto. No puede ser que cuando quiero mejorar algo va a empeorar. Entonces él dice, necesitamos soluciones creativas, ¿sí? Y para resolver estos problemas en las ciudades, nosotros también necesitamos pensar fuera de la caja y llegar a soluciones creativas. Todas estas imágenes que nosotros vamos a ver ahora son imágenes provenientes del archivo del fotógrafo Michael Wolff, que en paz descanse, y donde se pueden observar los edificios de Hong Kong y sus interiores. Esta obra que él hizo se llama, si mal no recuerdo, Arquitectura de la Densidad o de la Densificación. Y aunque esto no es nada, ojo, esto lo que estás viendo aquí no es nada a lo que una vez fue la densidad de la ciudad de Kowloon, que ahora vamos a ver y que básicamente es de donde se inspiró la película de Dredd. ¿Sí? Esto todavía es la ciudad de Hong Kong, e incluso aquí en la ciudad de Hong Kong pelean por espacio para el cementerio. Todo esto que ves al lado izquierdo, ¿sí? Es como la parte de la vegetación está dividiendo la imagen en diagonal, pero todo lo que está en la parte izquierda es un cementerio. Tanto falta el espacio en esta ciudad de 7 millones de personas que incluso han llegado, ¿sí? Incluso han llegado a promover que, ¿sabes qué? Cremen a sus muertos porque ya no tenemos espacio en el cementerio. Crémenlos, conviértanlos en árboles, etcétera, pero ya no hay espacio en el cementerio. A ese nivel se ha llegado, ¿no? Estos chicos que ven aquí es la que fue alguna vez la ciudad amurallada de Kowloon, al norte de Hong Kong. Parece sacado de una película de ciencia ficción. Es más, parece sacado de la película de Dredd, pero existió. Sí, existió. Entre 1950 y 1994, cuando yo tenía 4 años, 33.000 personas vivieron en esta ciudad y está compuesta por 300 edificios interconectados. Todos están interconectados. ¿Sí? Esta era una ciudad sin ley, porque en ese momento había un conflicto entre China y Hong Kong y estaba gobernada por la mafia que se llamaba Triad.
que era una mafia china. Creció de forma orgánica, es decir, creció de acuerdo a las necesidades de las personas que veían, ¿no? La persona decía, uy, voy a tener un hijo, necesito un cuarto más, ponían un cuarto más por ahí, ponían una escalera más por ahí, etc. Sí, como se hace usualmente ahora en Iquitos, lamentablemente, ¿no? No hay ninguna supervisión sobre lo que uno construye, que vas a encontrar incluso en la calzada escaleras, cuartos, un poco más, ¿no? Se decidió que esta ciudad sería demolida en el 87, ¿sí? Entonces, desde el 87 ya empiezan a evacuar, a desalojar a todas las personas y le dan una compensación económica. Y ya más o menos en el 1993 comienzan a demoler toda esta ciudad. Ahora, las partes bajas de este complejo, tú mira la imagen de la izquierda, las partes bajas de este complejo, de no más de 13 pisos, porque la única regla era que no sean más altas de 13 pisos, porque si no los aviones que estaban cerca del aeropuerto se chocaban, ¿no? Estaban calientes, estaban húmedas obviamente y encharcadas, ¿no? Había muchas goteras en este lado. La ciudad de Kowloon es un buen ejemplo de lo que nosotros vamos a ver como islas de calor, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una imagen de los techos de Kowloon. Las islas de calor, chicos, son áreas construidas, ¿no? Conjunto de edificios como el centro de Lima, por ejemplo, ¿sí? Como los centros de las ciudades de Estados Unidos en general. Vamos a decir que presentan temperaturas superiores a las áreas alrededor de ellas, ¿sí? Pero por una serie de causas, no porque sí, ¿no? Puede ser por la emisión de gases de vehículos, de maquinarias, eso se llama, ¿cómo se llama esto? El calor residual, ¿sí? Y también cuando tú estás, un edificio está muy junto al otro, se forma un efecto cañón. También por el uso de concreto que absorbe el calor durante el día y lo libera en la noche, entre muchos otros, ¿sí? Entre muchos otros. A la derecha tú puedes ver cómo funciona esto, ¿no? La contaminación y todo el viento empieza a recircular entre los edificios y no puede escapar. Se mantiene ahí y se genera como una nube no solo de calor, sino también de contaminación. Como es de esperarse, chicos, ¿no? Obviamente las islas de calor pueden causar malestar, agotamiento, golpes de calor e incluso la muerte en personas en riesgo, ¿no? Y estoy hablando de esto de niños menores de 5 años, viejitos y personas con enfermedades crónicas renales. ¿Por qué con enfermedades crónicas renales? Porque muchas veces estas personas necesitan bastante agua, necesitan cierto tipo de medicamentos que no van de la mano con los efectos que ocasiona un golpe de calor, por ejemplo. Yo recuerdo, mi primer trabajo, no, mi tercer trabajo fue cuando todavía estaba en la universidad y estaba con un profesor de la Universidad de West Virginia y él estaba haciendo su doctorado, ¿no? Él tenía 30 y tantos, estaba haciendo su doctorado, yo tenía 21 y me dijo, oye, ven, ayúdame, necesito un traductor y necesito que me ayudes con las encuestas en ese momento, ¿no? Entonces viajamos a Tingo María y empezamos a hacer encuestas y hubo un momento en que a él le dio un golpe de calor, ¿no? Entonces tuvimos que bañarlo en agua, darle de beber, que descanse, etc. No estaba acostumbrado a este tipo de calor, ¿no? ¿Ustedes creen, chicos, que podría suceder un golpe de calor en Lima? ¿En algún lugar de Lima ustedes creen que podrían darle un golpe de calor? Yo, por ejemplo, pienso que un golpe de calor podría suceder en el centro de Lima, sobre todo en verano, ¿no? Ahí en enero, en la primera semana de febrero, donde hay una gran cantidad de calor, yo creo que ahí sí te podría dar un golpe de calor. Ahora, el golpe de calor tú podrías decirme, no, profe, esto se puede solucionar con aire acondicionado o un ventilador simple. No, es cierto, sí, estas cosas son medidas preventivas, pero eso no es todo, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta el contexto actual, también esto podría pasar, pero además la propagación de los virus, ¿sí? Desde hace varias décadas, ¿no? Ya se sabe, ya se van realizando campañas de comunicación, no de diseminación, sino de comunicación, acerca de los impactos negativos del cambio climático sobre la salud humana. ¿Hay actividades de diseminación? Sí, sobre todo en las universidades, en los congresos, pero sobre todo se concentraban en las actividades de comunicación. Este, por ejemplo, es del 98 y este es del 2020, donde acá, mira, donde te hablan del calentamiento global y sus efectos sobre la salud humana, y en el del 2020 te hablan ya de la relación, de la conexión que hay entre la degradación de los ecosistemas y las pandemias, ¿sí? Te das cuenta que hay un shift en el interés de lo que está sucediendo aquí. Es más, ahora sabemos que la ruta de las pandemias sucede de esta forma y cómo están conectadas con la degradación de los ecosistemas. Mira cómo baja de deforestación, se genera el tráfico de especies, se genera un mercado de animales, incluso si no es por tráfico, ¿no? En los mercados mojados que ahora están prohibidos, incluso acá en Lima. Y luego esto te da un riesgo de zoonosis, ¿no?
Básicamente la zoonosis es cuando tú pones un animal sobre otro animal, entre los animales se contagian el virus y luego te lo contagian a ti, ¿no? De animal a animal y luego de animal a persona. De acuerdo a la WWF, más del 60 o el 70% creo de las enfermedades humanas en los últimos 40 años han sido transmitidos por animales salvajes. Y estamos hablando de enfermedades como en la parte superior izquierda, el ébola, en la parte superior inferior izquierda, el SIDA, las dos imágenes del centro, que son la gripe aviar y abajo la gripe porcina y los coronavirus. Y no se sabe qué podría pasar todavía en el futuro. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? ¿No? La población va a continuar creciendo hasta el año 2060. Si se dan cuenta en el gráfico de la derecha, en el 2060 ya empieza a estabilizarse y luego a bajar. Con muchas personas en edad reproductiva todavía moviéndose en las ciudades, vamos a ver un incremento constante de alrededor de 2.5 cada 10 años. ¿No? Acá tú ves 32, 40, 39. En Lima, CEDAPAL estima que aumentaremos en más de 1 millón para el final de la década. Y, uy, se congeló. Ya. Esto era lo que me refería con 2.5. Y en Lima, mira cómo va creciendo la población urbana y cómo va disminuyendo la población rural. Y CEDAPAL ya estimó que para el año 2030 nosotros vamos a crecer 1 millón y 1,5 millones más adicionalmente para el año 2040. Ojo que estos son estimaciones bastante conservadoras, ¿eh? Eso no lo es todo. Algo para complementar lo que dijo el profesor José, es que, bueno, esto va a generar, ¿qué cosa? Una densificación urbana, ¿no? Viene más gente, ¿dónde la metemos? Hay que hacer edificios, ¿verdad? Estás viendo que están haciendo edificios en todos lados, en la Javier Prado, en el Sanjón, en todo Lima en general, ¿no? ¿Y qué va a traer esto? Problemas relacionados a islas de calor, temperaturas extremas en verano, estrés hídrico, ¿sí? ¿Se acuerdan del corte que hubo hace unos años? Va a traer más estrés hídrico y de forma más frecuente, obviamente, ¿no? Lo que tú ves aquí, si ya te habrás dado cuenta, es Lima, pero este es un modelo 3D. Y en la parte superior, bueno, en la parte de arriba, no superior, tú vas a ver como formas geométricas amorfas, pero que representan las áreas donde se desarrollarían los proyectos marca, que están en la cuenca del Mantaro, ¿no? De ahí también nosotros trasvasamos agua hacia el río Rímac, y es por eso que el río Rímac tiene agua, si no, no tendríamos suficiente agua para la población. Y eso que ahora tenemos todavía un déficit de agua de más o menos 3 metros cúbicos. Desafortunadamente, yo cuando estaba haciendo mi tesis llamé, ¿no? a CEDAPAL, me contactó, después de varios intentos, me contactó un señor y me dijo, bueno, sí, te puedo dar una entrevista. Y mientras estábamos hablando me dijo que desde ya hace muchos años no se está almacenando la cantidad de agua necesaria, ¿no? Está lloviendo en épocas que no son de almacenamiento o llueve muy poco y lamentablemente se está previendo que poco a poco ya no va a haber, ¿no? En esta imagen nosotros podemos ver la entrada a la calle Capón. Yo tuve que ir por un motivo familiar en esa parte, tenía que conseguir algo para el trabajo y no tomé foto, así que esta es una foto antigua, pero déjame decirte que ahora en pandemia acá hay el 10% de lo que yo he visto en la gente en la calle Capón. El 10% es lo que tú ves en esta foto. Está terrible, la calle Capón está llena de gente, inundada de personas, como si la pandemia no existiera. De acuerdo al CENAMI, tú vas a ver en la parte izquierda un gráfico del Perú, las temperaturas mínimas en las ciudades de la costa se incrementarán en al menos 2 grados centígrados. Esta temperatura se va a incrementar aún más durante las épocas donde hay fenómeno del Niño. Los cambios en los promedios del clima, estoy hablando de los promedios de temperatura y precipitación, van a incrementar el riesgo de inundaciones. Es decir, van a ocasionar muertes y lesiones, ¿verdad? Eso es lo que pasa en una inundación. Las orillas del mar, como lo que va a pasar en un futuro en Chorrillos, se va a incrementar el nivel del mar, etc. La salinización de suelos del litoral, la erosión del suelo también, y el incremento de insectos y vectores de, por ejemplo, ¿qué cosa? Paludismo, dengue, leishmaniasis, bartonelosis, tifus, peste, fiebre amarilla, chikungunya, que milagrosamente han desaparecido ahora durante la pandemia, ¿no? Pero que causan aún más muertes que el coronavirus. No hay que olvidarnos también, no hay que invisibilizar a esta población que necesita urgentemente nuestra ayuda. No hay que invisibilizar a las personas que sufren y padecen de cáncer, de VIH, que lamentablemente han sido invisibilizadas en estos momentos en los hospitales y en las clínicas. Las variaciones en la temperatura y la precipitación van a generar mayor ocurrencia de heladas, ¿no? Y esto que está asociado a infecciones respiratorias, hipotermia, van a ocasionar también friajes y sequías.
los eventos extremos en la imagen de la derecha se van a intensificar, ¿no? Por ejemplo, este es un ridgeline de la temperatura en la ciudad de Lima. Las letras A es el mes de enero y va subiendo hasta la letra L, que es el mes de diciembre. Si te das cuenta, mira, abajo en el eje X tú tienes la temperatura. Hay picos de temperatura ahí que van a volverse mucho más frecuentes gracias a los eventos del Niño y debido al incremento de la temperatura por las consecuencias del cambio climático. Aquí finalmente ya nos faltan solamente 5 diapositivas. Solo te quería mostrar estas emergencias que son causadas por peligros climáticos en este periodo de más o menos 11 años. Mira cómo se han incrementado desde el 46 y también, ojo, te quiero decir, se han incrementado no solo por los efectos del cambio climático, sino porque también ahora se registran más, ¿verdad? Ahora se registran más. Como cuando tú ves una película y dices, no, a los Avengers la han visto más personas porque es una mejor película. Bueno, hace 10 años, cuando salió Avatar, había menos personas también, ¿no? Hace 10 años los niños que iban al cine ahora pueden pagarse su entrada al cine. Igual, antes no se medía tanto estos peligros por el cambio climático. No era, existía, sí, pero no era tan importante. En cambio, ahora sí está en boga, incluso a veces siendo más importante que la degradación de los ecosistemas, y ya llegan a las cifras de 4.000, 3.500. Sobre todo las más identificadas son las lluvias intensas. Yo recuerdo que leí un artículo hace poco que en Noruega las lluvias intensas van a ocasionar deslizamientos, sobre todo en muchas partes, y van a poner en riesgo a muchas de las casas que están allí construidas. Aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros estamos registrando heladas, lluvias intensas y también vientos fuertes, ¿no? Que también, cuando hablamos de todas estas cosas, también son importantes. Que no nos afecten no significa que no sean importantes, ¿no? Este finalmente ya es un mapa de las emergencias causadas por peligros climáticos en cada región. Fíjate que una de las más afectadas es Apurímac, otra de las más afectadas también es Cusco, acuérdate que está Aguascalientes, otra de las más afectadas es Cajamarca, ¿no? Lamentablemente muchas veces se piensa que el Perú es Lima, pero así no es, ¿no? El Perú tiene tanto por ofrecer, pero no se cuida, ¿no? No se quiere el Perú, no hay soberanía en otros lados, ¿no? Eso falta, hay que pensar de forma más integral, ¿sí? Pensar, decir y hacer lo mismo, no decir voy a luchar por el Perú y al final no hacer nada. Eso también entra en un tema de educación. Nosotros tenemos que invertir más en educación y sobre todo en educación climática, porque el cambio climático se viene con fuerza. Todos los impactos que ahora no los sientes, los vas a sentir. Y bueno, finalmente decirles que si ustedes desean hacer algo, lo primero que tienen que hacer, bueno, es informarse, ¿no? Hay miles de páginas de acceso gratuito como esta del IPCC, donde puedes descargar informes, lecturas y videos acerca de la importancia y acciones en casa para mitigar y adaptarnos al cambio climático, ¿no? Está demostrado también que a mayor nivel de educación alcanzado, también hay mayor planificación familiar. Recuerda que cada persona más en el mundo también deja una huella de carbono, ¿sí? También consume. A mayor educación hay mayor planificación familiar. No necesitas tú poner un límite de cuántas personas, cuántos hijos puedes tener, simplemente darles educación. Se puede también apoyar medidas que favorezcan la descentralización, como ya mencioné, y en general todas las actividades que puedan ayudarnos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto puede comenzar con viajar en bus, quizás ahora en pandemia no, pero sí, ir a pie, evitar comprar productos envasados en plástico, por ejemplo. Ahora estoy trabajando con un grupo que está haciendo eso en la clase de AM0015, que está liderado por Lorena Salazar. Separar, por ejemplo, nuestra ropa por categoría. Mira, esta ropa va a ser para hacer ejercicios, esta ropa va a ser para limpiar la casa, esta ropa va a ser para dormir así. Y no utilizar la misma ropa y que se ensucie y al toque la lavamos. Porque eso nos va a ayudar a ahorrar energía, agua, no solo en nuestros bolsillos, sino también en el medio ambiente. Decirle adiós a una impresora, no dejar de imprimir, que sea todo virtual. Pasar una dieta vegetariana y rodearse de personas que te apoyen en ese sentido. Eso es muy importante, eso es quizás lo más importante, porque si a ti no te apoyan en casa, no te apoyan tus amigos, es muy difícil que tú cambies tu estilo de vida. Ya existen planes en ciudades modelo como Barcelona, que ha sido ganadora de un premio por reciclaje, perdón, por la gestión de sus residuos sólidos urbanos. Y también en el Perú, ¿no? Partiendo de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que salió en el 2015. Como pensamiento final, me gustaría pensar que con el paso del tiempo vamos a alcanzar un camino resiliente de adaptación. Busquen también eso, Climate Resilient Pathways, que es muy interesante eso.
que va a favorecer el mantenimiento y mejora de la calidad de vida. Ojo que nivel de vida es qué cosa hay, pero calidad de vida es el acceso a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos nivel de vida. Estás en tu casa, tienes agua, luz, internet. Ese es nivel de vida. Pero tienes acceso a todos los lugares que antes ibas, a los parques, tienes acceso a los servicios de entretenimiento. No, se han reducido. Entonces tu calidad de vida ahora se ha reducido, ¿sí? La idea es generar una ciudad saludable para que no ocurran pandemias nuevamente, ya sea ahora o en el futuro, ¿no? Ahora en el futuro estamos hablando de 10, 15 años, sino para que la ciudad sea tan saludable que esto no vuelva a ocurrir. Y la única forma que podemos hacerlo esto es, la primera forma más es desde nosotros mismos, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de un camino resiliente. Si tú sigues la línea verde de abajo, dice, si nosotros logramos todos los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a lograr emisiones que llegan casi a cero. Vamos a lograr la meta de 1.5 grados centígrados de incremento de temperatura desde épocas de la revolución industrial, ¿no? Porque ahora estamos en 1.3. Y si logramos eso, vamos a llegar a conseguir un clima donde todas nuestras actividades dejen de emitir y más bien ayuden a restaurar, a regenerar el ecosistema donde vivimos. Pero por ahora, chicos, pueden comenzar montando bicicleta, aunque como docente yo siempre te aconsejo que primero es la educación sobre la teoría y las herramientas